Hola, ¿qué tal chicos? Aquí les traigo la quinta parte de este manhwa. Si les agrada el resumen, denle like y suscríbanse para que crezcamos rápidamente. Bueno, sin más que decir, que disfruten del resumen. Continuamos en donde Shinji adelantará al prota en las escaleras. El prota diría para sí mismo que esa mujer tenía mucha prisa, de verdad quería quitarle la azotea, y el prota volvería a tomar la delantera. Ambos se mirarían fijamente y en un momento empezarían a correr. Shinji pensaría que no se supone que ese hombre debería portarse como un caballero, y pensaría que cómo puede ser tan rápido. Ella solo quería darle un poco de ventaja, pero si perdía sería una desgracia para las mujeres de ese mundo. Ambos pensarían que no podían perder. Una chica random que estaba por ahí se quedaría inmóvil al ver eso. Shinji le preguntaría al prota que por qué estaba corriendo. El prota le diría que eso era lo que iba a preguntar. Shinji le diría que porque mejor no corría detrás de ella. Linmo diría que porque debería hacerlo. Shinji le diría que no se atreva a hablarle de esa manera, y le diría que un chico como el que se porta mal y pelea con las chicas no podrá casarse. El prota enojado diría en su mente cómo casarse, un hombre tan alto de una generación de emperadores. El prota le respondería que cómo se atrevía a hablar de él así, era una mujer muy poco caballerosa que pelea con un chico por la azotea. Ambos pensarían que no podían perder, y al llegar a la puerta de la azotea empezarían a pelear por quien entraba primero. El prota pensaría que debía usar la fuerza bruta para entrar primero, y tocaría accidentalmente la pechonalidad de Shinji. Esta se quedaría inmóvil y el prota aprovecharía para entrar a la azotea, se voltearía y le diría que ella había perdido, y a partir de ahora ese era su lugar. Shinji le respondería que cómo se atrevía a decir eso, que si no sabía quién era ella, y además hace un momento él la había tocado. El prota, como todo hombre de los 70, golpearía a Shinji y le diría que ella fue quien lo tocó primero, que era una sinvergüenza. El prota pensaría que casi olvidaba que en ese mundo los hombres son los débiles, así que no era normal actuar tan tranquilo, y pensaría que esa reacción, que si no se iba llamaría a la policía. Shinji estaría muy enojada y pensaría que le rompería el cuello. El prota mientras grababa le diría que si podía repetirlo. Shinji entraría en razón y pensaría que en ese mundo las mujeres que golpean a los hombres son despreciadas, y si eso salía a la luz no podría seguir en la escuela. Está muy enojada, pensaría que el prota obviamente se aprovechó de eso e incluso la golpeó, y le diría al prota que lo dejaría ir esa vez, pero que la próxima vez ella ganaría. Linmo pensaría que se alegraba de salir de esa situación, ya que esa mujer era muy molesta. El prota sacaría su teléfono y diría que ahora que recuerda había una actualización de las noticias que había leído esa mañana, y se sorprendería al leer que en una granja miles de pollos eran sospechosos de estar infectados de un virus. Se encontraron muchos cadáveres secos la noche pasada, y al mirar ese cadáver recordaría que el demonio venerable posee la espada demoníaca más feroz del mundo, y cualquier criatura que la toque sería succionada hasta la muerte, y pensaría que esa foto parecía ser obra de una espada demoníaca, pero recordaba que en la batalla final el demonio venerable detonó la espada haciendo añicos el vacío, y la espada del prota también explotó, intentando protegerlo, y en ese momento cruzó a ese mundo, rompería unos palillos y pensaría que el demonio venerable tampoco estaba muerta. Pensaría que el demonio venerable lo había matado para demostrar su poder, y él para volverse inmortal tuvo que seguir el camino del cielo, pero ella en cambio solo tuvo que matar para obtener su poder, cosa que él no podía hacer, y diría que no podía dejar que el demonio venerable recupere sus
ese lugar e investigar lo que pasó. Al finalizar las clases el prota saldría rápidamente y mientras pasaba una chica random, diría que era muy guapo y aunque fuera cirugía plástica lo aceptaría. Su amiga la sacaría de su nube y le diría que despierte, que ella no le gustaba a nadie. Son Junsu llamaría al prota y le diría que lo acompañaría a jugar una partida con la hermana Sao y lo llevaría a casa más tarde. Lin-mo le diría que no era necesario. Son Junsu le diría que de todas formas iría con él, que no se fije en lo guapa que era la hermana Sao ya que todas las chicas eran unas lobas, y le diría que un chico una vez fue engañado por sus compañeros de clase y luego fue abusado por unas chicas. No pudo soportarlo y saltó del techo. Al día siguiente, el prota le diría que en realidad no iba a ir con Sao Yutan y le diría que no se le acerque tanto. Su amiga le diría que él estaba mal interpretado y le diría que si iba. El prota le diría que tenía algo que hacer. Su amiga le diría que si no sabía que Sao Yutan lo había estado buscando todas las vacaciones. El prota le diría que hablarían de eso más tarde. Son Junsu le diría que entonces no se preocupe por nada y que haga primero lo que tenía que hacer y ella le explicaría a la hermana Sao. La depravada de su amiga estaría pensando en cómo se lo agradecería a Lin-mo. El prota mientras iba en un taxi pensaría que la granja estaba a las afueras de la ciudad y si realmente era el demonio lo iba a matar aunque dañe su alma. Luego se mostraría el prota el cual había llegado a su destino y pensaría que le quedaba muy poca fuerza del alma, pero hoy era necesario usarla y usaría su poder para buscar al responsable y encontraría ki demoníaco y pensaría que esa energía demoníaca era demasiado fuerte y diría: demonio venerable, parece que has sobrevivido. Voltearía y miraría a un motociclista y diría que lo había visto desde lejos. Sao Yutan le diría que qué hacía en medio de la nada. El prota pensaría que como ella había llegado. Ay, no es una coincidencia que se encuentren en el medio de la nada. El prota inventaría que llamó un taxi para irse a casa, pero descubrió a mitad de camino que la taxista lo estaba llevando fuera de la ciudad, así que decidió salir del coche y estaba ahí. Sao Yutan le diría que si pensaba que seguía siendo el gordo de antes y ahora que era guapo conocería a varias mujeres que solo piensan con su parte inferior y probablemente causarán problemas. Le diría que si acaso no veía las noticias, los jóvenes son el objetivo de la trata de personas otros lugares, y le diría que no se olvide de decirle a los demás si está en problemas. El prota asentiría. Sao Yutan le entregaría su casco y le diría que llamaría a la policía y que si recordaba el número de matrícula. El prota le respondería que eso no lo recordaba. Sao Yutan le diría que iba a hacer unos recados y volvería por él. Lin-mo pensaría que aunque ella era solo una mortal también podía rastrear energía demoníaca. Sao Yutan regresaría y le quitaría el casco de las manos y le diría que no se mueva y que no se lo daría, pero no quería meterse en problemas otra vez, y se sonrojaría al ver al prota con el casco y pensaría que se veía mejor que los motociclistas en internet. El prota le diría que era eso, que si era un equipo de protección. Sao Yutan pensaría que era muy lindo, pero reaccionaría y diría que cómo se le ocurrió una idea tan ridícula, y le diría al prota que despierte, que ese era su casco personalizado y si lo rompía lo tiraría. Le diría que era un dolor de cabeza. El prota se quitaría el casco y diría que la dirección en la que se dirige era exactamente donde está la energía demoníaca. El prota estaría un poco preocupado, así que se daría prisa. Sao Yutan se encontraría con una anciana, la cual le preguntaría que a quién buscaba. Sao Yutan le diría que tenía mucho valor para no correr. En cuanto la miró, la anciana caería al suelo y le diría una pistola que no haga bromas, que eso iba en contra de la ley. Sao Yutan le diría que si acaso conocía la ley cultivador demoníaco. La anciana respondería que ella no era un cultivador demoníaco y solo era una criadora de pollos. Sao Yutan dispararía al ver que ella sacaba un cuchillo
La anciana gritaría que no la mate, y Zhao Yutan le diría que era un buen actor, pero le faltaba mucho para engañarla, y convertiría su pistola en una espada. La anciana diría que no era un cultivador demoníaco, y nunca había hecho daño a nadie, solo fueron sus pollos los que fueron atacados y ya no tenía nada que ver. Zhao Yutan le diría que hoy era capaz de refinar a los pollos y mañana tal vez siga con las personas, y le diría que llevaba poco tiempo cultivando pero era tan dotada, que era tan buena como un monje de 10 años. La anciana mientras se transformaba le diría que tenía razón, que como no se le había ocurrido antes, que si la refinaba a ella llegaría mucho más lejos. Zhao Yutan le diría que tenía razón, pero no creía que lo logre e impactarían con su espada al demonio. El prota, que estaría observando tras un muro, diría que esa era el aura de una espada demoníaca y esa mujer estaba en peligro. Zhao Yutan se sorprendería ya que había atravesado al demonio, y pensaría que ese tipo de aura demoníaca no es igual a la de, y pensaría que qué diablos era esa cosa. El demonio atacará a Zhao Yutan, pero esta lo esquivaría por poco, y pensaría que si la golpeaba con ese poder moriría, y pensaría que no tenía lección. El demonio se lanzaría en su contra, y esta lanzaría su talismán de espada espiritual, y lo golpearía en su rostro. Zhao Yutan pensaría que estaba hecho, pero el demonio no había sufrido ningún daño y se lanzaría en contra de Zhao Yutan, conectándole un golpe que la mandaría a estrellarse contra la pared. Zhao Yutan escupiría sangre y diría que no lo podía creer, que en realidad haya perdido. El prota se pondría frente a ella. Zhao Yutan le gritaría que qué estaba haciendo, que se vaya de allá ahora mismo. El prota le respondería que le hable con educación y se dé la vuelta. El prota pensaría que solo era una espada mágica, y saldría una luz en su frente y el demonio se detendría de inmediato. Zhao Yutan se quedaría sorprendida y se preguntaría que por qué se detuvo. El prota le diría que no era nada porque el presión estrellaría al demonio contra el suelo. Zhao Yutan estaría de rodilla y pensaría que esa presión era demasiado fuerte y no podía respirar, y se preguntaría que quién demonios era el prota. Allá en mientras tanto en el templo Guiyang de la ciudad del Wobei estarían sentados 3 monjes, y uno diría que el Tao es el que da origen al cielo y a la tierra, armonizando el Yin y el Yang, abarca todas las cosas, es el más antiguo e inmutable, y de repente sus ojos se abrirán mucho, y uno de sus discípulos le diría: maestro, ¿por qué suena la campana? No se supone que solo se activa cuando ocurre un gran suceso en el mundo. La campana sonaría aún más fuerte y el maestro caería de rodillas y diría: el padre del taoísmo ha renacido. Mientras tanto el prota le diría al demonio que dónde estaba el demonio venerable, pero se daría cuenta que había perdido todo su espíritu. Parece que solo era un fragmento de la espada mágica, pero no importa, ella absorbería al demonio, pensando que podría ser una trampa del demonio venerable para ponerlo a prueba, y pensaría que sería un buen artículo para cultivar. Cuando su naturaleza demoníaca sea eliminada, se voltearía y diría que ahora lo que sigue es tratar con esa mujer. Mientras tanto Zhao Yutan, activando sus poderes, le diría que olvide todo lo que acababa de ver, y Zhao Yutan caería desmayada. El prota diría: Zhao Yutan, edad 17 años, raíz espiritual de altísima calidad, etapa tardía del refinamiento de Ki. Incluso en el mundo del cultivo inmortal se la consideraría un verdadero genio del cultivo, y diría que eso significaba que tenía un buen lugar en ese mundo. De repente el corazón del prota comenzaría a latir muy fuerte y pensaría que había sobrecargado demasiado su alma residual, y pensaría que tenía que volver pronto. De repente aparecerían unas chicas frente a él que le preguntaban que a dónde iba, que lo llevaría a un
lugar agradable, el prota le diría que lo suelte o se arrepentirá. Una chica lo agarraría por la espalda y le diría que debía ser más amable. El prota pensaría que su alma estaba muy dañada y no podía usar su fuerza. En ese momento se levantaría Zhao Yutan y les diría que fuera de su vista y le conectaría un golpe y la noquearía. La otra también atacaría pero la derrotaría. Zhao Yutan le diría que porque no se defendió hace unos momentos. Cuando se encuentre a personas así, es mejor darles un puñetazo en sus puntos vitales. El prota le diría que a qué se refería con puntos vitales. Zhao Yutan diría que se refería a sus pechos, que si ni siquiera sabe cómo defenderse. Zhao Yutan le diría que lo llevaría a su casa primero, y él diría que quien le dijo que se quite el casco, que se lo ponga y se suba a la moto. Zhao Yutan le diría que porque solo sujetaba su ropa, que se sujete de su cintura ya que irán a una gran velocidad. El prota pensaría que en su mundo anterior sería un acto indecente abrazar a una mujer así, pero ahí se lo ofrecen sin pensar tanto. El prota pensaría que eso no era tan rápido y pensaría que puede ir en una espada mucho más rápido que eso. Luego de un rato llegarían a la casa del prota.